Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, desde ayer por la tarde y ahora por la mañana, parece que el Partido Popular está intentando buscar una excusa para votar en contra de las medidas que pretende el Gobierno poner en marcha para protegernos de los aranceles, de las medidas arancelarias que se ha promovido por parte del Gobierno de Estados Unidos. Por tanto, la pregunta que se hacen los españoles, ¿van a votar ustedes a favor de los españoles o van a ser, como siempre, intentar sacar rédito político partidista de una situación en la que el conjunto del país requiere la unidad de las fuerzas políticas? Pero verá, señora Gamarra, hablando del respeto que hay que tener a los distintos poderes, para poco respeto, para no pedir disculpas, por ejemplo, el de su líder, que cuando se refirió a una situación de maltrato por violencia de género, habló de divorcio duro y todavía no le hemos escuchado pedir disculpas. Justifica la violencia y el señor Feijóo no pide disculpas al conjunto de las mujeres. Y por otra parte, señoría, es evidente que no hay ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o a algún territorio frente a otro. Creo que el ministro Cuerpo tuvo ocasión ayer de hablar con uno de sus representantes políticos y así se lo transmitió. Por tanto, ustedes tienen el conocimiento, tienen la información, tienen la propuesta. ¿Qué necesitan ustedes para comprometerse por una vez con todos los españoles? Señor Olano, la banda ha vuelto. Les recuerdo que era el lema del señor Rivera. Les recuerdo que el señor Rivera no está en esta Cámara. A lo mejor es que quiere seguir usted la estela del señor Rivera. España y el mundo están viviendo un momento decisivo, crucial, donde lo que estamos hablando es si tenemos un nuevo orden mundial o si tenemos un comercio sin aranceles. Yo le pido a la bancada del Partido Popular que tanto en Cataluña como en materia de aranceles, que escuchen más a von der Leyen que a la señora Álvarez de Toledo, que escuchen más a la ciudadanía que a Vox, que al señor Santiago Abascal, señor Arancel. Estoy pidiéndoles que ustedes hablen con nosotros, con el Gobierno, para que demos una respuesta de conjunto, el Gobierno y la oposición, porque la ciudadanía lo está pidiendo. Y la pregunta fundamental hoy es si el Partido Popular se va a dejar llevar por las excusas falsas, por cierto, que está ahí el Boletín Oficial del Estado, léanselo ustedes, si no es muy grave, se puede leer el Boletín Oficial del Estado, o si van a apoyar al Gobierno. La pregunta hoy es bien sencilla. Señores del Partido Popular, ¿están ustedes con Vox y con los que han iniciado la guerra arancelaria o están ustedes con el Gobierno y con Europa para proteger a las empresas y a los trabajadores de España? Esa es la pregunta y no hay más, sin excusas y sin vaivenes. Les ruego que me respondan y también les pido que si tienen ustedes alguna duda con las excusas que están planteando, que se lean el Boletín Oficial del Estado, porque el Real Decreto Ley de lucha contra los aranceles ya está en vigor y está publicado esta mañana en el BOE. Gracias. Usted ha intentado hacer el relato de cuáles son, fíjense que usted dice, 97 figuras tributarias. Y yo le vuelvo a preguntar, señor Figaredo, ¿puede usted decir en qué página del acta de estas sesiones tiene haber aprobado 97 nuevos impuestos? ¿Puede usted decir dónde están esas páginas? Porque se lo digo yo. Porque es falso. Usted ha comentado solo 7 impuestos, de los cuales todos van dirigidos o a grandes sectores. Impuesto a las energéticas, impuesto a la banca, el impuesto sobre las transacciones financieras o, se le ha olvidado decir, subida de IRPF para las rentas mayores de 300.000 euros y en la otra parte de la moneda, señor Figaredo, una bajada fiscal sin precedentes en nuestro país que ha permitido el ahorro, escuche, 38.000 millones de euros para las clases medias y las clases trabajadoras. Por tanto, señor Figaredo, de 97 subidas de figuras tributarias, ni hablar. Si llevamos unos días trabajando con ustedes para proteger a los españoles precisamente de los aranceles del Gobierno de Estados Unidos protegidos aquí por su sucursal de Vox, pero si llevamos unos días que estamos trabajando conjuntamente precisamente para defender a españoles, a empresas y a trabajadores de los defectos y de los perjuicios que van a generar los aranceles. ¿Cómo puede usted plantear que el Gobierno es algo absolutamente malvado? Mire, le voy a hacer una pregunta que en definitiva es lo sencillo, lo que tienen ustedes que responder. Sin excusas y sin vaivenes.
Partido Popular tiene que decidir si está con Vox, con la ultraderecha y con los que han iniciado la guerra arancelaria, o si está con el Gobierno, con Europa, para proteger a los trabajadores y a las empresas españolas. Esa es la pregunta, no hay más. Gracias. Está muy bien que ustedes estén especializando la justicia, está muy bien que estén formando a los jueces. Todo se ha dicho años tarde y porque mi grupo se lo exigió precisamente para darle nuestro voto favorable a su ley de eficiencia en la justicia. El problema, señor Bolaños, es que con eso no basta. Y no basta porque en este país hay jueces machistas que están en una guerra abierta contra el derecho a la libertad sexual de las mujeres. Y eso lo sabe cualquiera que haya visto lo que le han hecho a la víctima de La Manada, a la víctima de Dani Alves, a Elisa Muriá o a decenas y decenas de mujeres anónimas que le tienen tanto miedo a las agresiones como a procesos judiciales revictimizadores. Una justicia machista que nos dice que la única forma de ser víctima legítima es estar callada, señor Bolaños, es legitimar la impunidad de los agresores. Unos agresores que en España, el 93%, señorías, no han pisado nunca ni una comisaría ni un juzgado. Mientras a las mujeres en este país se nos está diciendo que si denunciamos anónimamente a los agresores en las redes sociales teníamos que haber ido a un juzgado y que estamos haciendo un linchamiento y jodiéndole la vida a hombres inocentes. Y si vamos a un juzgado nos preguntan si nos tocaron mucho las tetas, si cerramos bien las piernas. Eso es lo que nos preguntan. Nos cuestionan nuestro testimonio una y otra vez. Dicen que denunciamos para conseguir dinero, para conseguir fama, que denunciamos porque nos dieron calabazas. Y ustedes, cuando se desató la guerra, la ofensiva judicial contra la ley solo sí es sí, en vez de pararle los pies a esos jueces machistas, lo que hicieron fue darles la razón y pactar con el Partido Popular. Y ahora, cada vez que sale el tema del machismo en la justicia, ustedes dicen que es una vergüenza, pero a la hora de la hora no actúan y les piden perdón. Dejen de pedirles perdón a los jueces machistas y pídenles que cumplan la ley. Muchas gracias. Luego la inmediatez. Apenas 12 horas después de la rueda de prensa del miércoles por la noche del presidente estadounidense, ya estábamos poniendo un plan de respuesta sobre la mesa. Hemos sido los primeros en ponerlo para dar precisamente un mensaje de apoyo y confianza a la ciudadanía, a nuestras empresas y a los sectores ante esta situación de elevada incertidumbre. Ese es el primer paso esencial. A partir de aquí, esta respuesta tiene que tener, por supuesto, un elemento de unidad y diálogo. Somos plenamente conscientes de que tenemos que construirla de manera conjunta y en ese sentido contamos ya desde luego y estamos tendiendo la mano no solo con todos los grupos parlamentarios, con una excepción, sino además, por supuesto, con los territorios, es decir, nuestras comunidades autónomas, además también con los propios sectores y en ese sentido lo que vamos a hacer es seguir hablando, seguir tendiendo la mano para construir, como le decía, una respuesta conjunta. Y con los agentes sociales, como ya demostró el propio presidente el primer día del anuncio de los mismos aranceles el propio miércoles pasado. Yo ingresé con 23 años a la carrera judicial y le quiero decir que el tema primero era el tema de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es el gran logro y uno de los pilares de la Constitución y evidentemente todos los jueces aplicamos la presunción de inocencia y la vicepresidenta primera del Gobierno ha manifestado sus disculpas por unas expresiones que hizo en un momento determinado y en un contexto determinado. En todo caso, que no le quepa ninguna duda que para este Gobierno, como para cualquier democracia, el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 24 de la Constitución es un principio esencial y básico. No confundir, ya que usted me pregunta y alude a mi condición de magistrado, con el principio indubio pro reo. Sabe que hay un debate en la presunción de inocencia y indubio pro reo, pero como creo que vengo aquí como ministra de Defensa y no como jurista, sí que le diré sí a la presunción de inocencia. Fue un gran logro. ¡Qué indecencia! ¡Qué vergüenza! Señor Puente, no le doy la vuelta. Usted no está a la altura de la dignidad mínima requerida para ser ministro de un gobierno del país, de este país extraordinario. Señores diputados. Señora diputada, por favor, silencio. Silencio y compórtese con educación. Tiene la palabra la señora ministra de Educación.
Sí. Señores diputados y señoras diputadas del Grupo Popular, por favor, silencio. Tiene la palabra la señora ministra. Sí, muchas gracias, señor Semper. Si la semana que viene quiere usted preguntarle al señor Puente, hágalo, pero no aproveche este turno de palabra para hablar del ministro Puente. Y, lógicamente, señor Semper, lo que no puede ser que ustedes... Señores diputados y señoras diputadas, por favor, silencio. Señores diputados, por favor, silencio. Señor Mariscal, por favor. Señora ministra, perdón, tiene la palabra. Preguntas que ustedes consideran y cuando las respuestas no le gustan, aprovechan el siguiente turno para criticar al ministro que les ha respondido. En los últimos meses hemos conseguido empoderar a los vecinos. Esta Cámara aprobó una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Hemos puesto en marcha un reglamento para regular los alojamientos de corta duración, siendo el primer país de la Unión Europea en desplegar ese reglamento. Hemos llevado a los ayuntamientos, a las administraciones públicas, el listado de pisos turísticos ilegales, pero para completar esta acción necesitamos que aquellos que no creen en el derecho de la vivienda, asuman esa responsabilidad, sancionen y clausuren estos alojamientos. Por eso sí, señoría, le digo, confío en ustedes, en todas las fuerzas que como nosotros creen en la función social de la vivienda y espero que otros que todavía no han dado el paso se sumen a este clamor social de que hablaron las calles el pasado sábado, mientras ellos aquí hoy hablan de lo que no importa a la mayoría e impiden que se escuche lo que interesa a la mayoría. Gracias, señora presidenta. Y previamente quería manifestar que creo que no es de recibo que una ministra del Gobierno de España, por estar aquí sentada, tenga que estar escuchando continuamente insultos como gentuza, puteros, payasos y toda una serie de insultos, de faltas de respeto que escuchamos, que reconocen. Y cuando se protesta, y protesto personalmente hacia estas personas, me dicen cállate la boca. Y quiero que, ya que nos escucha por los micrófonos, que la gente sepa cuál es el nivel del Partido Popular y a lo que nos tenemos que enfrentar. Y señora Fullaondo, además de la teoría económica, lo que cabe esperar es un impacto económico negativo. Eso es lo que cabe esperar. Miremos la evidencia empírica, qué ha pasado en episodios anteriores. Por irnos al episodio quizá más similar, nos tenemos que remontar a hace 100 años. A comienzos de los años 30 se aprobaron medidas proteccionistas en muchos países, entre ellas la ley Smoot-Hawley en Estados Unidos. Esta ley, como decía, es quizá el antecedente más apropiado para la situación en la que estamos hoy día. ¿Qué supusieron estas medidas? ¿Qué impacto tuvieron? Pues es muy sencillo. Lo que hicieron es acelerar y profundizar el impacto de la Gran Depresión. Este es el impacto que tuvieron estas medidas, que además supusieron una escalada proteccionista por parte del resto de los países. Creo que es algo que la gente debe saber. Pero no nos equivoquemos, no preguntan ustedes por ningún ciudadano europeo o de países desarrollados, no. Siempre preguntan por esas nacionalidades que sabemos no gustan a la ultraderecha. Obviamente nunca se interesan por los españoles que cometen delitos, que son la inmensa mayoría en nuestro país. Como tampoco preguntan por extranjeros con situaciones económicas más privilegiadas y que también pueden cometer delitos. Con todo ello, cualquiera puede concluir que a Vox no le preocupa la delincuencia, tampoco la inseguridad, que según ellos, que según ustedes, se da en todas las calles de España. No, a ustedes lo único que les preocupa es criminalizar al débil, al diferente, al desfavorecido. Y eso, como usted dice, a eso sí le llamo aporofobia, racismo y xenofobia. Por el contrario, vamos a dar algunos ejemplos a ese respecto. ¿Sabe usted por qué seguimos siendo un país seguro? Pero se lo voy a decir. España, como decía, no tiene un problema de seguridad. Lo que tiene España es un gobierno que vela por la seguridad de todas y de todos.
invirtiendo...